amigos? Un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, muy bienvenidos entre todos el día de hoy para platicar de un tema que nos interesa a todos, que es el proceso electoral que empieza ya mañana, 2014-2015. Esto no significa que ya tenemos que salir todos mañana a las urnas, sino vamos a platicar precisamente de cómo se prepara todo esto para llegar a ese día de las elecciones. Así que bienvenidos entre todos, muy buenas noches. Bueno, hemos hablado en este espacio de las reformas que se han realizado, se han llevado a cabo, reformas en materia político-electoral. Ha habido cambios muy importantes, cambios que también hemos abordado en este espacio, y les quiero dar la bienvenida, les quiero presentar en esta ocasión a Pedro Zamudio Godínez. Él es el nuevo consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Entre Todos. Pedro, bienvenido y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a ustedes, Lupita, y buenas noches a su auditorio. Es un tema muy importante, esto que ha cambiado de manera drástica. Se han venido realizando diferentes modificaciones, Pedro, y uno de los pasos que tenemos es justamente la nueva conformación de los organismos electorales locales. Sí, los organismos públicos locales electorales, que es el nombre genérico que se les ha dado, los OPLES. Los que tienen elecciones el año que entra, el Consejo General del INE tiene ahora como atribución nombrar a los consejeros que integran estos órganos. Es importante comentar, porque ha surgido, o lo he escuchado en estos últimos días, si el Instituto Electoral del Estado de México ahora se llama OPLE México. No. OPLEMEX. Así es, no es así. El Instituto Electoral del Estado de México es una institución sólida que tiene muchos años trabajando y que lo seguirá haciendo, esperamos, con la prestancia con la que lo ha hecho. Y lo único que es, para nivel nacional, se habla de los organismos públicos locales electorales, porque tienen diferentes denominaciones. Por ejemplo, aquí en el Estado de México es el Instituto Electoral del Estado de México, pero en Sonora, creo, por ejemplo, es el Consejo Electoral, o en Nuevo León es la Comisión Estatal Electoral. Entonces, para no, cada vez que hablemos de ellos, decir los institutos, comisiones y consejos, OPLES en general. Se agregan en el colectivo OPLES. Sí, muy bien, vamos a seguir platicando el tema si te parece bien, pero antes vamos a revisar lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con la doctora América Luna Martínez, investigadora de la Facultad de Humanidades de la UAM, también con la maestra Silvia Angélica Maza y la maestra Silvia García Fajardo, investigadoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, acerca de la equidad de género en la actualidad. En efecto, no es igual el reconocimiento y la participación de las mujeres en los más diversos ámbitos, ni en la política, ni en la ciencia, ni en la cultura. En el ámbito público todavía no se nos dan los espacios que requerimos las mujeres en el ámbito, en la cuestión política, en las artes, en las ciencias, sino todavía se tiene esa cultura, ¿no?, de que nosotros únicamente nos constreñimos al trabajo de tipo privado. Cuando hablamos de igualdad, parece ser que hay una cuestión de repente una confusión entre igualdad y equidad, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, la igualdad significa que todas las personas, independientemente de su sexo, creencia, preferencia política, etcétera, todas las personas tengan los mismos derechos, es decir, que haya un paraguas para todos y todas de los mismos derechos, ¿no? Y después se habla de la equidad, es decir, que se considere, por ejemplo, las características o ciertas características particulares de hombres, de mujeres, y que sean respetadas, que sean valoradas. Bueno, ¿y qué se está haciendo en materia de actividades en el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Están trabajando o no? ¿O de qué se trata? Con la finalidad de incentivar la investigación, el análisis y la reflexión que coadyuve a generar más y nuevos conocimientos en materia político-electoral, el Instituto Electoral del Estado de México invita a participar en la edición número 17 del Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, a partir de una novedosa y amplia temática, en torno de la cual los participantes podrán plasmar su visión sobre las circunstancias, elementos y evolución del sistema político-electoral en la entidad.
La convocatoria estará vigente hasta el 10 de octubre y puede consultarse en ieem.org.mx. Al abordar el punto conclusión de las funciones de los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado de México, en el marco de una sesión solemne del Consejo General del IEM, se hizo un balance sobre los avances y logros obtenidos durante su gestión, destacando el servicio electoral profesional, así como la promoción y difusión de la cultura política democrática. Por lo que los representantes de los partidos políticos plantearon que al amalgamar esfuerzos, juntos generaron aportes que tienen reconocimiento a nivel nacional y contribuyen al desarrollo democrático de la entidad y del país. Conforme a los plazos establecidos, el Instituto Electoral del Estado de México adecuó, actualizó y generó los documentos y disposiciones reglamentarias necesarias a efecto de homologar su normatividad interna con las nuevas disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, con lo que se da cumplimiento puntual a lo que le mandató la ley, y de esta manera dar operatividad a las funciones y tareas que tiene encomendadas de cara al proceso electoral de diputados locales y miembros de los ayuntamientos 2014-2015. Bueno, pues ya vio usted que sí se está trabajando, sí se están realizando diferentes labores y allí el resumen de lo importante. Pedro, estamos para nuestros amigos del auditorio que nos acaban de sintonizar, presentándote como el nuevo presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Platícales, por favor, a nuestros amigos del auditorio, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te involucras en estos temas electorales? Sí, gracias, Lupita. Bueno, yo estudié... Mi formación original es psicólogo educativo, estudié la licenciatura en psicología educativa y durante el desarrollo de la carrera, una de las áreas que más me interesó y que más me gustó fue la capacitación. Justamente di mi servicio social en el centro de capacitación del Instituto del ISSSTE, allá en Morelia. Yo estudié en Morelia, aunque nací en el Distrito Federal. Estudié en Morelia y en el ISSSTE, este centro de capacitación, pues tenía un área muy importante de formación de instructores a su vez. Cuando vienen las elecciones de 1994, ¿sí?, el vocal de capacitación del distrito ahí de Morelia, pues en quien pensó de echar mano para armar su equipo de capacitadores fue justo del personal que él conocía del ISSSTE, que estaba trabajando el tema de capacitación. Entonces invitó a una compañera, mi compañera Rocío Castilleja, que a quien yo le tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento por todo lo que me ha dado después en mi vida personal y profesional la cuestión electoral, y nos invitó a quienes ella en aquel entonces tenía como formados como instructores para trabajar en el IFE en 1994. Conocí la labor electoral y debo decirte que yo estoy convencido de que una vez que uno entra en contacto con el electoral solamente le pueden pasar dos cosas: o te gusta mucho y ya quieres que empiece la siguiente, o lo aborreces y no quieres volver a saber nada del electoral. Es una actividad muy intensa que exige mucho compromiso, mucha presión, pero es muy apasionante. Entonces, en el 94 terminó el proceso electoral, yo fui capacitador allá en Morelia, atendía un centro de capacitación, una escuela donde iba la gente a recibir la información para convertirse en funcionario de casilla. Y en 1997 repetí la experiencia, pero en otra instancia. Fui auxiliar de capacitación en la Junta Local, esto es la oficina estatal del IFE, allá mismo en Morelia, encargado particularmente del área de observadores electorales, darles los cursos de capacitación que se necesitan para poder ser observador electoral, llevar el control y el registro de quienes habían solicitado su acreditación como tales. Entonces viví el proceso electoral desde otra trinchera, digamos. Claro. Afortunadamente, en 1999 el Instituto Federal Electoral abrió en Michoacán, bueno, a nivel nacional, pero en Michoacán concretamente había una vacante, abrió un concurso público de oposición, que es como lo acostumbran a hacer ellos en el Instituto Federal Electoral, ahora INE, y había una vacante de vocal de capacitación. Entonces, como a mí me gustaba la capacitación, pues entré al concurso, pude participar hasta por dos vacantes. En aquel entonces en Michoacán estaba vacante una vocalía de capacitación en el distrito de Tacámbaro, y una vocalía del Registro Federal de Electores en Zitácuaro. Finalmente, como resultado del concurso, lo que yo quería no pasó. Yo no pude ser vocal de capacitación, pero fui designado vocal del Registro Federal de Electores. Entonces conocí otra faceta, no completamente distinta, pero sí que con la que no había tenido contacto en lo electoral. Trabajé allá en Zitácuaro, Michoacán, una población que está muy cerca de acá de Toluca, y entiendo que hay mucha gente aquí en Toluca que tiene sus raíces allá en Zitácuaro. Es como la ciudad más natural para salir a estudiar para la gente en Zitácuaro. Allá fui vocal del Registro Federal de Electores desde 1999, desde el siglo pasado, me gusta decir. Desde 1999 hasta el 2008, cuando por otro concurso consigo ser vocal ejecutivo distrital, que es otro puesto, es la coordinación de una junta distrital, y para mi fortuna fui asignado a la Junta 34 de aquí, de la ciudad de Toluca. Entonces trabajé en el Instituto Federal Electoral como vocal de ejecutivo del 2008 hasta el 30 de septiembre
pasado que fui designado por el Consejo General del INE como consejero presidente del IEM. Es un poquito así. A grandes rasgos. Si te parece bien, nos gustaría mucho saber precisamente sobre este proceso, la designación. Se habló mucho de que tendrían que cambiar las cosas porque había mano negra, que porque todo el mundo metía al que le daba la gana, que porque las cosas tendrían que ser diferentes y que tendría que llegar a estos puestos gente, pero no por dedazo, ni por amiguismo, ni compadrazgo. ¿Te parece bien si platicamos de regreso del tema? Así que la invitación para que siga con nosotros entre todos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, iniciará otro proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y qué bueno que sigue usted con nosotros aquí entre todos y platicamos precisamente con el consejero presidente del IEM sobre el proceso de selección. ¿Quiénes llegaron? Supimos que fue un examen o varios pasos que fueron difíciles, muchos de ellos, y el propósito era que no llegara el amigo, el compadre, el designado por el señor gobernador, en fin, que no hubiera mano negra. ¿Crees que se cumplió el objetivo? Sí, Lupita. Te explico. Finalmente, la integración de los soples con esta modalidad se deriva de un acuerdo político muy importante que ha dado frutos y que eventualmente lo seguirá dando en otros espacios de la vida política de México. Es el Pacto por México. Uno de los compromisos del Pacto por México era modificar la manera en la que se integraban los órganos electorales a nivel local. De alguna manera, quienes propusieron esto en el Pacto por México decían que era necesario llevar los estándares de calidad que eventualmente ya se le pueden asignar al entonces IFE, ahora INE, para que fueran repetidos o reproducidos en los órganos estatales. Particularmente, esto es nada más mi opinión personal, yo creo que hay muchas cosas, por ejemplo, que ahora el IFE hace, o que el IFE hizo, que el INE tendrá que hacer, que surgieron en los estados, ¿no? Hay mucho el desarrollo de la política democrática del diseño institucional nacional ha surgido en los estados y al ver que funciona... Como en el Estado de México, ¿no? Que había NOMS y varios asuntos interesantes a destacar. Así es, hay cosas que han pasado primero en los estados, concretamente en el Estado de México. En este sentido, el Instituto Electoral del Estado de México es paradigmático en muchos sentidos para los otros órganos electorales estatales e incluso algunas de sus prácticas han sido o habían sido ya retomadas por el Instituto Federal Electoral. Pero regresando a la pregunta, la designación, para que no parezca que le estoy dando la vuelta, así es. El INE, el Consejo General del INE, una de sus nuevas atribuciones fue la de nombrar a estos integrantes de los consejos de los soples y tuvo que literalmente inventar un procedimiento para seleccionarlos. Fue un procedimiento aprobado en su momento por el Consejo General del INE, conocido por los partidos políticos, impugnado en algún momento también desde su diseño y confirmado por el tribunal y empezó a aplicar, digamos, en los últimos 3 meses. De junio para acá fue cuando se desarrollaron todas las etapas. En junio se aprobó, en julio se abrió una convocatoria pública abierta donde se señalaban los requisitos y se abrió una convocatoria por cada una de las en este caso 17 entidades que tendremos elecciones locales el año que entra, que eran quienes tenían que renovar sus consejos generales. La convocatoria decía los requisitos que había que cumplir y señalaba que primero se haría un examen de conocimientos generales. Sobre el examen me gustaría insistir, me gustaría más bien comentar que no fue como tal un examen de conocimientos para aprobar o reprobar, porque después del examen hubo quien dijo, ay mira,
lo reprobaron o no pasaron. No era un examen, no era como en la escuela, era simplemente un filtro, porque aquí en el Estado de México fuimos casi 400 personas las que nos inscribimos para designar a los 7 finales. Entonces no había manera de ir llevando las 4 etapas parejas con todos los aspirantes, entonces se tuvo que hacer primero un filtro, y el procedimiento que el Consejo General del INE diseñó decía: los 25 mejores calificaciones en el examen y las 25 mejores calificaciones, esto es 25 hombres y 25 mujeres, pasarán a una siguiente etapa. Una vez que se aplicó el examen y se tuvieron estos 25, en algunos casos fueron más de 25, porque si el 25 tenía una calificación empatada con el 26, pues también el 26 acudía a la siguiente etapa, y con el 27 también acudía a la siguiente etapa. Entonces, con la lista de los 52 nombres aquí en el Estado de México que pasaron a la siguiente etapa después de haber aplicado el examen de conocimientos generales, se procedió a una etapa de lo que se denominó un ensayo presencial. Las personas, estos 52, tuvimos que acudir a una sede asignada por el Instituto Nacional Electoral a aplicar un ensayo presencial en una modalidad muy interesante. No sabíamos estrictamente de qué íbamos a hablar, sabían que los temas iban a versar electoral, ¿no? sobre la reforma electoral, sobre las nuevas atribuciones en los soples. Finalmente, pues, preguntarnos qué tanto puedes o sabes hablar sobre el tema que eventualmente tendrás que coordinar o que poner en marcha en cada una de las entidades. Entonces acudimos en este caso fue al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en su campus Estado de México, y ahí personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos pasó a un aula donde había computadoras listas para que nosotros pudiéramos escribir, y nos sorteó dentro de 10 temas que llevaban preparados para que los desarrolláramos. Nos sorteó 2 temas a cada uno de los participantes para que escogiéramos de los 2 cuál era en el cual teníamos más elementos para desarrollar. Se desarrollaron los ensayos, nos dieron un tiempo límite con algunas instrucciones generales de tipo de letra, cuántas cuartillas, debían ser mínimo 3 y máximo 5, y pues escribe. Escribe qué, por lo que puedas decir sobre el tema que escogiste, o que de los 2 que te tocaron, el que escogiste. Cada uno de nosotros tuvo ese tiempo para escribir las 5 cuartillas, y después esos ensayos se los llevaron el personal de investigaciones jurídicas de la UNAM a algo que le llaman, entiendo los académicos, como un sistema de evaluación ciego. Esto es, el ensayo que yo escribí no llevaba mi nombre hasta el final, sino se le asignó en ese momento un número para que los investigadores jurídicas no tuvieran elementos o prejuicios sobre... Por si tenías un cuatito ahí que no te echara la mano, ¿no? O que no te afectara, que también podía pasar. Incluso nos explicaron, o eso se explicó después de cuando se estaba realizando la evaluación, eventualmente los evaluadores o los verificadores de los ensayos no sabían siquiera si estaban calificando a una entidad o a otra, o si estaban calificando a un aspirante hombre o a una aspirante mujer. Sí. Esto permitió, finalmente lo que ellos estaban buscando era si éramos capaces al menos de desarrollar ideas lógicas, ordenadas, coherentes sobre alguno de los temas que eventualmente nos iba a tocar platicar con ustedes, con los medios, con los partidos políticos, en el ejercicio de las funciones. Ya una vez que se tuvieron esos ensayos calificados, lo que procedió fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas le entregó al INE una lista con los resultados, no en términos de aprobado y reprobado, sino de lo que yo veo, así lo entiendo, ¿no? Yo, Investigaciones Jurídicas, veo que estos pudieran ser aptos, idóneeos, se utilizó el término idóneos, tienen el perfil para desarrollarse como consejeros en un OPLE, y estos no. Esta etapa, es importante mencionarlo finalmente, todas estas etapas fueron, como todo acto de autoridad electoral, verificadas en su caso ante el tribunal. Hubo quien se quejó, quien le pareció que debió haber sido considerado para el ensayo, acudió al tribunal y el tribunal resolvió. Sí. Hubo quien consideró que después de esta revisión de los ensayos debía haber sido considerado como idóneo, el tribunal lo revisó. Tribunal Electoral. Así es, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en este caso fue el aplicable, porque son decisiones del Consejo General del INE. Entonces, todo el procedimiento fue avanzando y llegamos al final a una etapa denominada de entrevistas. Todos los aspirantes que habíamos llegado hasta ese punto fuimos convocados a una serie de entrevistas que se desarrollaron en la sede central del INE, allá en la Ciudad de México, en Tlalpan, y un grupo de consejeros, integrantes del Consejo General del INE, nos evaluó a cada uno de nosotros en un procedimiento también abierto, transparente. Incluso había una cámara enfrente de mí para grabar todo lo que dijera, y había una cámara atrás de mí grabando a los consejeros. Esto es material incluso que está disponible para la información pública. Si alguien quisiera, eventualmente pudiera iniciar un procedimiento de solicitud de este material para verificar que no nos reunimos y nos sentamos 15 minutos y me dijeron, tú ya estás, nada más espérate a que pase la hora, ¿no? Sino fue un procedimiento muy formal que a nosotros, creo yo, a mis compañeras consejeras y consejeros y a tu servidor, nos da mucha seguridad de que estamos acá
honestamente, no porque seamos los mejores de los que se inscribieron, sino porque llegamos hasta este punto y una vez que nos tuvieron los elementos, los integrantes del Consejo General del INE, lograron identificar en nosotros 7 las habilidades, los conocimientos. Tenemos diferentes formaciones, hay especialistas en Derecho, hay compañeras mías que son especialistas en Ciencia Política. Lograron los integrantes del Consejo General que decidieron esto, armar un equipo de trabajo y así lo hicieron para las 18 entidades donde tuvieron que resolver sobre este particular. Entonces, esta idea sí me gustaría dejarla platicada aquí contigo. Honestamente, y lo he platicado con mis compañeros y de alguna manera coincidimos, sabemos, tenemos claro, no es que seamos los 7 mejores de toda la lista que se inscribió. Hay gente que en algún punto del camino pudo haber tenido, puede tener incluso más habilidades para desarrollar el cargo, pero bueno, nosotros fuimos los designados y pensados siempre, esto es algo que yo entiendo muy bien, como un equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, una vez que ya pasó todo este proceso, una vez que ya están listos, que ya están preparados, mañana inicia el proceso electoral. ¿Esto qué significa? Mañana no vamos corriendo ahorita a buscar nuestra credencial de elector y vamos a buscar la casilla. ¿Esto qué significa? Es el inicio formal del proceso electoral porque finalmente, como un acto de ley, o como un acto de autoridad fundado en la ley, debe tener un momento de inicio para poder en su momento tener un momento de fin, un momento de término. La sesión de mañana es una sesión, me gusta mucho el nombre que se usa acá en el IEM, es una sesión solemne en la que se da inicio formal a las actividades del proceso electoral que concluirá con la renovación de los ayuntamientos y la Cámara de Diputados en el año 2015. Pero esto no significa que no se haya hecho nada. Ahorita actualmente hay personas, más de 9,000, a mí me asombró la cifra, más de 9,000 personas, por ejemplo, que ya no se manifestaron su interés por integrarse a los consejos electorales que se van a integrar en el Estado. Ellos acudieron a su vez a una convocatoria, presentaron su documentación y están participando en un proceso muy similar, vaya, a lo que nosotros tuvimos que hacer. Esto en lo personal a mí es algo que me gusta mucho porque hace ya un buen rato en México que solamente participamos en elecciones los que queremos. Y que queremos hacerlo y que tenemos que cumplir con una serie de reglas y de procedimientos para participar formalmente en las actividades electorales. Y de estos ciudadanos que siempre están pendientes, ¿no? de los procesos, que es de lo más importante, porque siempre estamos hablando de la participación, de dónde están los ciudadanos y ahí están las oportunidades. Exactamente, Lupita. Entonces, el proceso mañana inicia de manera formal, es una sesión solemne en la que se da, digamos así, se declarará como cuando se inaugura un evento. A partir de ahorita inicia el proceso electoral y se tiene que ir sucediendo una serie de pasos de preparación de la elección. Este proceso electoral 2014-2015 tendrá peculiaridades que nunca hemos visto. Algo importante para los electores es que no van a encontrar diferencias sensibles en la casilla el día que vayan a votar, pero una que sí van a notar es que no van a encontrar 2 casillas. Esto es, todavía en el Estado de México, hasta el proceso electoral pasado en el 2012, quienes fuimos a votar acudimos a una casilla donde estaban los funcionarios de la elección federal, entregamos la credencial, nos revisaron que estuviéramos en la lista, si estábamos nos dieron nuestras boletas federales, fuimos a la mampara para en libertad y en secreto marcar nuestra preferencia del voto, regresamos, depositamos las boletas y luego pasamos enfrente a la mesa donde estaban los funcionarios de la elección local que hicieron exactamente lo mismo. Recibieron nuestra credencial, verificaron que estuviéramos en la lista, nos dieron las boletas, en fin. Este procedimiento de duplicado, digamos, ahora ya se elimina la ley, la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que tenemos aplica. Casilla única. Así es, tenemos casilla única. ¿Nos platicas por supuesto, más de regreso? Vamos a una pausa y enseguida continuamos. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, iniciará otro proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas.
IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Seguimos entre todos, qué bueno que continúa usted con nosotros, y el tema que estaba abordando el consejero presidente hace unos momentos es de todo lo que cambia, empezando por la casilla, que tendremos casilla única, pero cambian un montón de cosas. Yo no sé si se sacaron la rifa del tigre, si es la prueba de fuego o cómo llamarle, Pedro. Finalmente, la elección del 2015 a nivel nacional, Lupita, va a ser la demostración, se usa la frase, la prueba del ácido para la reforma electoral como tal. Seguramente vamos a encontrar áreas en las que se podrán mejorar, en las que se podrán afinar procedimientos, porque hay muchos que son la primera vez que los vamos a aplicar. Uno de ellos justo es la casilla única. El elector de mexiquense, el día 7 de junio, cuando acuda al lugar, en lo general, el mismo lugar donde siempre ha votado, porque son los lugares que tenemos ya asignados, que sabemos que cumplen con los requisitos de ley, que en ese sentido no cambiaron. En lugar de encontrar estas dos mesas de las que platicamos, va a encontrar una sola mesa con más gente. Sí. ¿Por qué con más gente? Porque será un solo equipo de funcionarios de casilla quienes verificarán que está en la lista nominal y entonces le entregarán las boletas necesarias para votar tanto en la elección federal de diputados federales como en la elección de ayuntamientos y en la elección de diputados locales, y eventualmente, si es que se cumplen los requisitos y las formalidades debidas, le entregará incluso la boleta o la hoja para opinar en las consultas populares que hayan sido aprobadas y que hayan seguido hasta ese momento. Esto sí se aprueba, ¿verdad? Así es. Así es, entonces, para efectos del elector, pues lo que va a hacer es más cómodo, no va a tener que hacer, por supuesto, dos filas, no, sino va a ser una sola fila, va a recibir todas sus papeletas en un solo momento, acude a la mampara, las marca en su preferencia, regresa, las deposita en las urnas y el ciudadano ya terminó. Es el 7 de junio. El 7 de junio, domingo 7 de junio. Ese no, es el 7 de julio. No, eso también cambió, se adelantó un mes, entonces también esto es importante porque todos los procesos y todos los procedimientos se adelantaron también, aunque no todos. Vale la pena señalar, por ejemplo, los plazos para la credencial, para obtener la credencial para votar, que es un asunto que lleva estrictamente el INE. Antes en la ley anterior decían que estaban hasta el 15 de enero para inscribirse, hasta el 28 de febrero para solicitar una reposición, hasta el 31 de marzo para recoger la credencial. En fin, todos estos plazos eventualmente también se recorrerían un mes. No obstante, el Registro Federal de Electores, esta información que no estoy oficialmente designado para difundirla, pero que sí es de información importante, el Registro Federal de Electores asumió la responsabilidad de mantener prácticamente los mismos plazos, aunque todo se recorre un mes hacia atrás. El Registro Federal de Electores va a estar empadronando a la gente todavía hasta el 15 de enero, en fin, prácticamente para el elector, insisto, los cambios van a ser mínimos y no le van a afectar, en su caso van a beneficiarle nada más. Tenemos un montón de partidos también, eso también cambia. Sí, a partir de la próxima elección a nivel federal tienen registro 10 partidos políticos, los 7 que participaron en la última elección y 3 nuevos que participaron y que cumplieron con todos los requisitos de ley para participar en las elecciones a nivel federal, y nuestra ley federal dice que quienes obtienen este registro lo obtienen para todas las demás elecciones que se dan en el país, así que por lo menos en el Estado de México tendremos 10 opciones para elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes en los ayuntamientos. Una cosa que me llama mucho la atención, el de las candidaturas independientes, ahí cómo se le hace. Un asunto interesante también, era un derecho de alguna manera que no se había podido concretar en la ley. Nosotros, yo me acuerdo desde niño de algo que me decían mis papás, es nosotros como mexicanos tenemos derecho a votar por quien sea y de ser votados también. Entonces, normalmente las elecciones federales, bueno, y también las estatales, la gente puede votar o podía votar por algo que llamábamos los candidatos no registrados. Esto es, si una persona había contagiado u obtenido la voluntad de varios de sus vecinos, podrían ellos votar por él, aunque no estuviera registrado por ningún partido político, con una gran desventaja, Lupita. Aunque tuviera la mayoría de votos, no podía formalmente ejercer el cargo porque no había sido un candidato registrado por los partidos políticos. Después de una serie de exigencias de diversos grupos y de personas, inclusive en lo individual, como Jorge Castañeda, el Estado mexicano reconoció la importancia, a sugerencia de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encontró la manera de darle opción a quienes no quieren participar o no pueden o no están interesados en ser candidatos de un partido político para que obtengan su registro como candidatos independientes. Esto es, candidatos políticos finalmente, pero sin un partido que los respalde. Ellos van a tener que, en lo federal y en lo estatal, van a tener que cumplir una serie de requisitos. Primero, presentar una solicitud avisándonos, quiero ser candidato independiente.
A partir de que la autoridad recibe esta solicitud, empieza una serie de pasos, nos tienen que informar como los partidos cuánto gastan, de dónde reciben el dinero que gastan, en qué lo están aplicando y cumplir una serie de requisitos donde el más importante, creo yo, el más importante va a ser la recopilación de firmas de apoyo ciudadano. Esto es, quien quiera ser candidato tendrá que demostrar que un cierto número de gente, dependiendo del cargo que quiera ocupar, lo respalda. Esto es, no vamos a encontrar 10, 20 o 30 candidatos nada más porque van y levantan la mano y dicen yo quiero participar, sino tendrán que cumplir toda una serie de requisitos. Para efectos prácticos, Lupita, van a ser como un partido político más, solo que sin el requisito ¿En qué momento previo se tiene que empezar a hacer lo de las firmas? Eso es muy interesante. Una vez que arranca, eso es uno de los pasos. Tiene que haber iniciado el proceso electoral. O sea, a partir de mañana ya, muchachos. No. Va a haber un momento en que la autoridad electoral abrirá la convocatoria. Son plazos específicos, plazos de ley, porque es un plazo concreto. Lo que sí vamos a darle, ten por seguro, amplia difusión aquí en tu programa, en los diferentes medios a los que tenemos alcance, para que la gente que esté interesada en participar como candidato independiente o en apoyar a alguien que quiera ser candidato independiente, conozca los plazos, los procedimientos. Esa es una figura totalmente novedosa que yo creo que nos va a dar un aumento en la participación ciudadana, porque hay, y eso hay que reconocerlo, hay un grupo de la población que no se siente identificado con los partidos políticos y que podrá encontrar en estas figuras alguna manera de participar activamente en la política. Bueno, pues vayan convenciendo a sus vecinos. Exactamente. Muy bien. Oye, el 50-50, que también es otro de los asuntos que son nuevos. Sí, a partir de estas elecciones los partidos políticos tendrán o tienen la obligación de registrar, sobre todo en las candidaturas que son por listas o que van a ser para los órganos legislativos, tienen que registrar un 50% de candidatos de un solo género y otro 50% del otro, de manera alternada inclusive. Esto es propiciando le llaman los teóricos acciones afirmativas para la equidad de género. O sea, no basta con decir que ellas o que ellos tienen los mismos derechos, sino tenemos que diseñar modelos legales, efectivos, que hagan que esto se concrete. Entonces, a partir de estas elecciones van a notar que hay muchas más candidatas mujeres, y lo menciono así porque la tradición es que son una minoría. Había ya antes en la ley una obligación de los partidos de 60-40, pero ahora se llegó a la paridad estricta, cosa que yo en lo personal aplaudo, porque finalmente si son más de la mitad del padrón, ¿por qué no van a ser la mitad de las candidatas? Claro, yo también lo aplaudo, aunque algunos difieren, ¿no? de lo que comentamos nosotros. Dentro de lo que nos has platicado, dentro de todo lo que se viene, dentro de las nuevas experiencias, ¿qué piensas que resultaría más difícil? ¿Cuál es el más grande de los retos que se avecinan? Mira, sería irresponsable decir que estamos muy tranquilos y que todo va a salir muy bien así de cómo vamos llegando, pero honestamente yo creo que una de las bases de nuestra tranquilidad de las y los consejeros electorales que acabamos de ser designados es el trabajo previo del instituto. Honestamente es un instituto profesional que, te digo, ha sido ejemplo para muchas cosas, tiene toda una producción editorial, tiene programas de formación académica como el que anunciaron hace un rato. En fin, es un instituto sólido que está trabajando, no llegamos o no venimos los nuevos consejeros a inventar nada, no hay hilo negro que descubrir. Finalmente vamos a sumarnos al trabajo que se está haciendo en el instituto, y en particular yo creo que lo que más nos va a hacer estar muy atentos y nos va a ocasionar más dolores de cabeza, al menos en su implementación, va a ser estos asuntos de la casilla única, por ejemplo, porque antes había dos equipos de capacitadores, los capacitadores del IFE, ahora INE por una vía, y los capacitadores del IEM por otra, buscando a gente en las calles, en sus casas, en sus domicilios, para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Esto ya no va a pasar así, ya solamente el personal del INE va a buscar a los funcionarios de casilla, y nosotros lo que tendremos es que asegurarnos de que la información que les proporcionen sea la necesaria para que puedan desarrollar y los procedimientos de nuestra elección estatal. ¿Cómo se le hace para trabajar de manera imparcial? ¿Cómo se le hace para trabajar de manera honesta? ¿Cómo se le hace para rendir buenas cuentas y que haya buenos frutos después de que todo se ha mencionado? En cada elección se tiene que rectificar, se tiene que pues modificar porque ha resultado mal. Fíjate, Lupita, yo creo que algo importante en ese sentido es la profesionalización. En mi caso, tu servidor, yo soy funcionario electoral desde hace 15 años de manera permanente, y antes había participado ya en lo electoral, y entonces creo que la imparcialidad llega a ser rentable, ¿no? Yo no necesité de hacer una carrera política para ocupar los puestos que he ocupado, que es el más importante, imagino, en mi vida, no solo en mi carrera, sino en mi vida. Eso a mí me da mucha tranquilidad de poderle invitar a la gente que le interesan estos asuntos, a los compañeros mismos que están trabajando ahorita en los institutos, a los que están pensando, a lo mejor trabajo en el INE, pues se puede, se vale.
Si eres una persona que le gusta el trabajo, que es capaz de actuar con base en los principios rectores de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad, independencia, y ahora nos añadieron el de máxima publicidad, si esto te gusta, es una carrera en la que se puede hacer un camino para el bien de tu comunidad, de tu país, de tu estado. ¿Hay certidumbre en estos momentos? ¿Los trabajadores están desarrollando sus actividades de manera normal? Por supuesto que sí, Lupita. Yo tuve oportunidad, unos días antes de que esto se definiera por el Consejo General, estuve de vacaciones en Ixtapan de la Sal, y a mí me enorgulleció mucho, aún sin ser todavía o sin saber si iba a ser parte del Instituto Electoral del Estado de México, encontrarme en la Casa de la Cultura. Caminé rumbo al centro de la ciudad de Ixtapan de la Sal, y encontré en la Casa de la Cultura a un compañero el domingo 14, el domingo del puente, sentado atendiendo a una persona, 2 personas más esperando que los atendieran, y los carteles y toda la papelería. O sea, la gente, los que nos dedicamos a lo electoral, estamos muy convencidos de lo que hacemos porque hemos visto los frutos del trabajo. Muy bien. Si nos permites, vamos a los contextos y regresamos enseguida con más Entre Todos. Claro. Bien, para hablar de la consolidación democrática en México, creo que hay que tomar en cuenta 2 elementos fundamentales. Primero, entender o comprender qué entendemos por democracia. Y en ese sentido hay 3 connotaciones sobre el concepto de democracia. El primer concepto tiene que ver como proceso en el que los ciudadanos participan para elegir a sus representantes públicos. El segundo elemento tiene que ver como compromiso de ese gobierno con la ciudadanía, ver si escucha a la ciudadanía, ¿sí? Lo que en Europa le llaman gobernanza. Y el tercer caso de democracia es cuando precisamente estos gobernantes cumplen con los fines del gobierno, y ahí tenemos que ver con los fines de la política. Bien, vamos a ir respondiendo a cada uno de estos 3 elementos. En el primer caso, los procesos de elección de las autoridades son limpias, son transparentes. Es una evidencia que no podemos negar que existe la compra de voto, que existe el acarreo de las personas, que existe el clientelismo político, ¿sí? Que hay muchas prácticas corruptas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no sé si creo que todavía nos falta mucho, ¿no? En el segundo caso, los gobernantes escuchan a los ciudadanos, existen consultas populares, hay plebiscitos, hay referéndums, pues habría que ver también que esto todavía nos falta mucho por desarrollar. Y en el tercer caso, ¿cuáles serían los fines de la política? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los gobernantes? Bueno, los fines de la política es: un gobierno tiene que gobernar formando en la virtud a sus ciudadanos, tiene que gobernar con justicia, tiene que gobernar con libertad, tiene que satisfacer los mínimos de bienestar de su comunidad, dar empleo, educación, vivienda, transporte, y la suma de todos estos fines sería la felicidad. Habría que preguntarse si en México los ciudadanos son felices, o hay rencor, hay miedo, hay sensaciones negativas, ¿no? Entonces yo creo que para hablar de una consolidación democrática, pues que todavía nos hace falta mucho por avanzar. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 18 años de vida institucional y seguirá trabajando con el apoyo de la ciudadanía mexiquense. Una vez más, iniciará otro proceso electoral para elegir diputados locales y ayuntamientos el 7 de junio de 2015. En el IEM seguimos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Continuamos entre todos y uno de los asuntos que la gente se pregunta y que le genera inquietud, Pedro, es si el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de realizar elecciones locales, de llevarse una elección local, de realizarla ellos. Pues ¿para qué tenemos los institutos electorales en el país? Platícanos cómo va a ser la relación o cómo es ya la relación. Se está con esto formalizando algo que se había venido produciendo de manera casi natural. Habiendo un órgano federal, el IFE, que entonces existía, y habiendo 32 órganos estatales o como el Distrito Federal, había necesidad de coordinarnos para realizar muchas actividades. En particular, el INE y el IEM ya habían establecido convenios para, en ocasiones anteriores, realizar actividades de manera conjunta o al menos para ponerse de acuerdo en qué orden se iban a hacer. Algo muy elemental, por ejemplo, en la última elección, la del 2012, nos pusimos de acuerdo para que el IFE insaculara o buscara a sus ciudadanos de determinado mes de nacimiento en adelante y el IEM los buscara de un mes o del mes anterior hacia atrás, de manera que no nos fuéramos a estorbar o que no fuéramos a andar buscando a las mismas personas. Finalmente, todas estas relaciones de coordinación ahora lo que se hacen es de una manera más amplia, más institucionalizada, para que el nuevo sistema electoral nacional, integrado por el INE, digamos, como organismo rector, y los 32 órganos locales, funcionemos de la mejor manera, aprovechando los recursos, las experiencias, las capacidades de los diferentes órganos en los diferentes ámbitos de competencia. Por supuesto, el INE tendrá facultades para, por ejemplo, asumir una parte de la elección si las figuras que están contempladas por la ley se lo solicitan, o para delegar alguna de sus propias atribuciones. El INE tiene ahora las centralizadas, digamos, las funciones de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y eventualmente tendrán la facultad de delegarnos esta responsabilidad. Entonces, estrictamente siguen siendo necesarios los dos institutos o las dos instancias, porque ellos organizan la elección federal y nosotros la organización local, solo que de una manera mucho más coordinada y trabajando en conjunto en un mismo sentido, ¿no? Me decían, no somos subordinados. Por supuesto que no somos una delegación del INE. El INE en cada estado tiene una delegación, tenemos una autonomía y una legislación que cumplir, que el INE, si se quisiera, digamos, meter a cumplir con nuestra legislación, pues no terminaría, porque tendría que aprenderse 32 legislaciones diferentes, ¿no? No, impresionante, no se podría. Me decías una frase que me gustó mucho, que ustedes están ya subiéndose en este tren que está en marcha. Sí, nosotros, mis compañeras y compañeros consejeros y tu servidor, llegamos hace unos días al instituto, pero encontramos un tren en marcha que está funcionando de manera ordenada, que está cumpliendo con plazos, que está cumpliendo además con acuerdos ya tomados por el Consejo General. O sea, no está trabajando por la libre, ¿no? Está cumpliendo con la norma, con la ley y con los acuerdos que el Consejo General de la integración previa le dejó. Entonces nosotros tendremos que asumir la responsabilidad de no entorpecer el camino de este tren, la marcha de este tren, y eventualmente, por supuesto, revisar en dónde vamos, qué estamos haciendo y dónde tenemos que mejorar o ajustar lo necesario para que el proceso electoral culmine de manera exitosa. Cuéntame una cosa, las comisiones del Consejo, ¿cómo trabaja eso? ¿De qué se trata? Muy interesante. Finalmente nosotros somos 7 personas diferentes, con diferentes formaciones, con diferentes intereses, y el Instituto Electoral del Estado de México tiene diferentes áreas realizando ya actividades. Entonces, lo que vamos a hacer en breve, en próximas fechas, y les invitaremos para que conozcan a nuestros compañeros y su trabajo en las comisiones, es integrar comisiones dentro de este mismo consejo para dar seguimiento, por ejemplo, a los temas de organización electoral, a los temas de capacitación, a los temas de la integración de los órganos que está pendiente, de los órganos de las juntas y los consejos distritales y municipales. Todas esas actividades que el Instituto desarrolla ya de manera específica no son, digámoslo así, vistas por el Consejo en pleno, sino se integran comisiones para poder ir resolviendo el día a día y eventualmente generar acuerdos que entonces sí tenga que aprobar el Consejo General en su conjunto. ¿Cuáles son las fortalezas del instituto? ¿Cómo lo ves en estos momentos, una vez que se ha sacudido, una vez que han cambiado las cosas? Claro, mira, a mí me llama mucho la atención que finalmente, como te decía, llego todos los días a la oficina, donde es ahora tu casa, y está la gente ocupada con lo que está haciendo, no está preocupada en qué vamos a decir o hacer nosotros, está preocupada o ocupada en lo que está haciendo porque tiene un programa que cumplir. El Instituto Electoral del Estado de México tiene una estructura muy amplia porque tenemos la lista nominal más grande del país.
Tenemos 125 municipios, vamos a tener que integrar órganos en 45 distritos electorales en todo el estado. Están, por ejemplo, ahorita buscándose, o ya se tienen identificados los domicilios donde se van a instalar las juntas. Tenemos que asegurarnos de que estén rentados dentro del marco legal vigente, que cuenten con elementos como una línea telefónica o varias, equipo de cómputo, equipamiento de oficina. Todas esas actividades se están desarrollando. Entonces, lo que yo encuentro al llegar es un instituto que está trabajando adecuadamente, en el que mi trabajo será pues ayudarles a que lo hagan de la manera más eficiente posible y sin entorpecerles. ¿Cómo el día de mañana se realiza la sesión solemne? Nos decías, es una ceremonia y a partir de ahí ya cada quien sabe qué tiene que hacer, cada quien sabe qué le corresponde. Exacto. Sí, es un momento, bueno, como su nombre lo dice, solemne, en el que los partidos políticos, por ejemplo, hay algo muy importante y ojalá los medios nos acompañen para que los puedan escuchar de viva voz, van a fijar su posicionamiento, lo que ellos creen que tiene que hacer el instituto, lo que ellos creen que va a pasar durante el proceso electoral. Como integrantes del Consejo General, todos los representantes del partido político tienen derecho a voz. Seguramente mis compañeros consejeros y consejeras también querrán intervenir y fijar su postura, dar algunas líneas generales de lo que va a ser su actuar durante el proceso, y también su servidor ha preparado un breve mensaje para cerrar esta ronda de intervenciones. Una vez que esto haya sido hecho, vamos a declarar formalmente iniciado el proceso electoral 2014-2015 en el Estado de México. Y es importante, insisto, porque es necesario dar este punto de partida para que los pasos que van a concluir con la elección y su eventual calificación, primero por los órganos electorales y luego por los jurisdiccionales, pueda concluir al final con la elección de las autoridades que nos querramos dar los mexiquenses. ¿Se inaugura una historia diferente en materia electoral en nuestro país? Yo creo que es un modelo diferente en el sentido de que finalmente tenemos que aprovechar todo lo que se ha hecho y usar este nuevo impulso para mejorar en aquellos procedimientos donde se pueda. ¿Qué podemos esperar de la gestión de este nuevo consejo? ¿Qué podemos esperar de tu gestión al frente del instituto? Algo muy interesante, Lupita, es que nosotros fuimos nombrados por un órgano en ejercicio de sus facultades constitucionales, un órgano nacional, en este caso el Consejo General del INE, y vamos a ser eventualmente supervisados y verificados por ellos. Algo importante, el órgano que tiene la facultad de nombrarnos tiene también la facultad de removernos. Eso es algo que no en todos los estados estaba previsto. Había quien una vez designado, carta libre, y literalmente podrías eventualmente hacer lo que quisiera porque tú habías sido designado por un periodo específico. Nosotros lo fuimos también por un periodo específico, pero seremos permanentemente evaluados, estoy seguro, por los diferentes institutos políticos, seremos observados por ellos. Entonces, lo que me decías, ¿qué podemos esperar? Pues el ejercicio de profesionales de lo electoral que se suman al trabajo que ya de manera muy profesional hace el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Crees que la ciudadanía tiene más interés en ver el trabajo, en observar el trabajo del Instituto Electoral del Estado de México? En particular, yo creo que los ciudadanos en general estamos más despreocupados de eso. Lo que queremos es tener elecciones libres, elecciones ciertas, que tener certeza en lo que está pasando en las elecciones. Yo honestamente no creo que sea un tema del dominio público el hecho de que ahora hay un nuevo consejo y cómo fue nombrado. Lo que sí creo es que nosotros debemos darle un plus para que esto le redunde en la credibilidad de la ciudadanía ante las instituciones electorales. ¿Imparcialidad y autonomía es lo que podemos esperar los ciudadanos? Con certeza, seguramente así será. Muy bien. Y bueno, entonces ya mañana a darle duro, mañana empieza el trabajo más arduo. Así es. A partir de mañana pues nos irán sucediendo una serie de pasos. Por ejemplo, vamos a designar ya a quienes integrarán las juntas vocales, compañeras y compañeros nuestros que integrarán las juntas distritales y municipales en el estado. Un poquito más adelante vamos a designar a los consejeros que a su vez le darán seguimiento a estos vocales y distritales y municipales, y más adelante vamos a ir de manera coordinada con el INE asegurándonos de que las personas que sean convocadas y capacitadas para funcionar o para ejercer como funcionarios en las mesas directivas de casilla tengan la información necesaria para desarrollar el próximo domingo 7 de junio de 2015 una elección cierta. Pedro, en lo personal, ¿cómo te sientes? Con una gran responsabilidad, Lupita. Pareciera de mi parte hasta un despropósito, pero también muy tranquilo. Creo que tenemos elementos, mis compañeras y mis compañeros consejeros están muy comprometidos con el trabajo, sabemos literalmente lo que costó o los pasos que tuvimos que seguir para llegar aquí, y sabemos que somos una primera generación de consejeros designados por este procedimiento y que mucho de lo que hagamos será verificado, supervisado y que dará pauta para mejorar siguientes designaciones. Entonces yo siento la responsabilidad, la asumo,
mis compañeras y compañeros consejeros también la tienen clara por lo que hemos podido platicar, pero al mismo tiempo estamos tranquilos sabiendo que contamos con una estructura en el Instituto Electoral del Estado de México que ha probado su calidad para desarrollar los trabajos que esperamos de ellos. ¿Vamos a tener un instituto más caro, más barato, más eficiente? Eventualmente, algo que pretendía la reforma electoral era reducir los costos. Le llamamos, o suele decirse, la democracia en México es muy cara. Lo que yo creo que es muy caro en México es la desconfianza, Lupita. Entonces, en la medida en que nosotros logremos aportar más elementos para que la gente, los propios institutos políticos, los partidos, tengan confianza en lo que estamos haciendo, necesariamente se reflejará en una reducción en los costos. Muy bien, pues Pedro, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros en esta ocasión. Les deseamos a todos que haya mucho éxito en este nuevo proceso que empieza, en este nuevo trabajo que ustedes empiezan. Y bueno, es una situación muy importante para todos los mexiquenses, ¿no? Todo mundo va a tener que estar ahí al pendiente, todo mundo va a tener que estar atento porque es un proceso inédito. Así es. Y bueno, con eso contamos con la verificación de todos nuestros procedimientos. Afortunadamente, creo yo, las autoridades electorales en su actuar son de las más vigiladas en México, en su desempeño, en lo que hacen, en lo que no hacen, en lo que dicen, en cómo ejercen los recursos materiales a su cargo. Entonces, con esa confianza yo me comprometo, lo digo aquí, frente a ti, frente a tu auditorio, las y los mexiquenses pueden estar muy tranquilos de que cuentan con una institución sólida que permitirá que en la próxima elección puedan ejercer su voto en libertad, en secreto, y que será validado. Muy bien, pues mucho éxito. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted que nos ha acompañado aquí entre todos. Le deseo que tenga una muy buena noche, muy buena semana, que la pase usted muy bien.